bendiga y le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí trayendo su palabra bendita y poderosa, y le pido al Espíritu Santo que sea Él ayudándome para llevar esta palabra y que esta palabra sirva de edificación tanto para mí como para ustedes también, y que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, tomando esa palabra, porque la palabra de Dios es verdadera, es viva y es eficaz. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios me los bendiga a todos donde quiera que se encuentren. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Así que en esta hora, pues el tema de hoy se llama roca fuerte. Y investigando un poquito, ¿verdad?, de la roca, o sea, piedra, dice de que la piedra es el material que mejor se conoce y más conocido, que sirvieron para producir las primeras herramientas. Dice que también se usaron materiales de peor conservación, conocidas como la madera, el hueso o las fibras vegetales. La piedra, ¿verdad?, ha servido para la construcción de muros. ¿Ves? Y hay piedras finas, macizas, y piedras sin labrar. Hay muchas clases de piedra, ¿verdad? Entonces, pero en esta hora, la piedra que yo les quiero hablar es acerca de la piedra fuerte, de la piedra, ¿verdad?, que es Dios, es la roca fuerte, inconmovible, inmutable y poderoso. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que decía el salmista David, decía en el Salmo 62, el 2, el 6 y el 7, ¿verdad? El Salmo decía: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Ahora dice: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte, refugio. Bendito y alabado sea nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Grande es el Señor. Entonces, la verdad es que vemos, ¿verdad?, de que dice, ¿verdad?, según la historia, según la investigación, dice, ¿verdad?, de que también habían otros materiales que no eran fuertes, ¿ves? Entonces, esto, ¿verdad?, debemos de ver bien, debemos de saber elegir, ¿ves?, los materiales, porque dice la palabra de que había materiales de madera para construcción, había de hueso y había de fibras vegetales. Ustedes saben de que la madera se pudre, ¿verdad? El hueso pues también se va desgastando, se va haciendo polvo. Y si es la fibra pues de los vegetales, pues también esto se va desarmando y se quema. Bendito y alabado sea el Señor. Como para tomar, ¿verdad?, el tema, la lectura principal, esta lectura pues se encuentra, ¿verdad?, en Lucas 6, 46 y 49, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice así, que dice: edifica tu casa sobre la roca. ¿Ves? Y entonces la palabra de Dios nos enseña y nos dice, me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo. Gloria a Dios, aleluya, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que una de las cosas dice: me llamáis Maestro y Señor, pero no haces, ¿verdad?, no haces lo que yo digo. Otra de las cosas dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino de que la palabra, ¿verdad?, tenemos que decirla del fondo de nuestro corazón, que venga de nuestro corazón, que entre aquí en nuestra mente, ¿verdad?, y que entre aquí a nuestro corazón, no del diente al labio, sino que de corazón. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que
Todo aquel, dice, ¿verdad? En el 47 de Lucas, dice, en Lucas, ¿verdad? 6, 46 y 47 hasta el 49, entonces dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, dice la palabra de Dios. Haced tu casa sobre la roca, porque la roca es la roca inconmovible, la roca es la roca firme, la roca es la roca, ¿verdad?, que está bien fundamentada. Bendito y alabado sea el Señor. Y dice, semejante es el hombre que al edificar una casa, dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Ves? Entonces dice, y cuando vino la tormenta, cuando vino la lluvia, cuando vinieron las olas, los vientos y todo, dice de que cuando la casa está bien fundamentada sobre la roca, ¿verdad? Tiene un buen fundamento, dice que esta casa, dice, no pudo moverse, porque está fundamentada sobre la roca. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, mas el que oye la palabra, ¿verdad?, y no la hace, el que oye la palabra, porque dice la palabra, no solamente seas oidor de la palabra, sino hacedor, agarrando esa palabra y aplicándola a nosotros, tomando esa palabra para nosotros. Y además no solamente tomarla, sino que también dárselas a otros, ya para que también se afirmen en el camino del Señor. Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que más dice aquella persona que escucha la palabra y no la hace, dice que lo compara como una persona que construye, dice, su casa sobre la tierra, entonces sin fundamento, ¿ves? Entonces la cual, dice, vienen los ríos impetuosos y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos tenemos que fundamentar. Recuerden de que dice de que habían materiales que no tenían buena, no eran materiales buenos, ¿verdad? No conservaban para mucho tiempo la madera, el hueso y las fibras vegetales, ¿ya? Entonces, si tú haces una casa con estos materiales, esa casa no va a prevalecer, esa casa se va a derrumbar. Pues entonces tenemos que construir la casa, dice la palabra de Dios, sobre la roca. Bendito y alabado sea el Señor. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que Jesús da a conocer a los escribas y fariseos que Él es la piedra, Él es la roca. Y dice en Mateo 21, dice Mateo, ¿verdad?, 21, del 42 en adelante, Jesús les dijo, nunca leísteis, les dijo a los fariseos y a los escribas, nunca leísteis en las escrituras que dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra, ¿verdad?, que desecharon los edificadores, que desecharon los que construyen los caminos. ¿Ves? Entonces dice, esta piedra fina, esta piedra dice que vino a ser la cabeza del ángulo. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad?, Jesús se da a conocer, ¿verdad? Él es la piedra, Él es la piedra viva, la piedra eficaz, la piedra fuerte, la piedra firme. Y entonces le dice, ¿verdad?, a los fariseos y a los escribas, y les dice, y el que cayere, en el 44 dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña y nos dice,
El que cae sobre esta piedra va a ser, dice, quebrantado, va a quedar adolorido, va a quedar derribado, va a quedar destruido, ya, porque, y dice la palabra de Dios, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. ¿Se imaginan ustedes una piedra fina, una piedra fuerte, una piedra grande, una piedra que caiga encima de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a quedar aplastados, porque cuando, por ejemplo, cuando se anuncia que viene un meteorito, entonces realmente la gente tiembla, temblamos, tenemos miedo, porque donde caiga ese meteorito, que es una gran piedra, ¿verdad? Es donde caiga, entonces va a destruir, va a desbaratar. Así es, así mismo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que cayere sobre esa piedra, ¿verdad? Entonces dice, va a ser desbaratado, va a ser desmenuzado. Y dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Mateo 16 dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, vamos a buscarlo aquí, cuando Jesús le dijo a Pedro, en Mateo 16, sobre esta piedra edificará mi iglesia. Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces dice, ¿verdad? El Señor le estaba preguntando a los discípulos y les dijo de que quién, o sea, que les preguntó diciéndole, ¿quién dice la gente que yo soy? Dijo Jesús, ¿verdad? Entonces unos le dijeron, bueno, unos dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres, y comenzaron pues ahí a decirle quién era, ¿verdad? Entonces, porque la gente, realmente la gente, cuando no tiene a Dios en su corazón, no lo conoce, no puede decir, porque uno, ¿verdad? Unos dicen, bueno, mi Dios es María, mi Dios es Juan, mi Dios es Mercedes, mi Dios es Pedro, mi Dios, y cada quien va diciendo su Dios. O sea, cada quien toma, ¿verdad?, lo que ellos piensan. ¿Por qué? Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero la palabra de Dios nos enseña y les dijo a los discípulos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué dicen ustedes de que quién soy yo? Y entonces, ¿verdad?, Pedro le dijo, la palabra de Dios dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bendito y alabado sea el Señor. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado, ¿verdad?, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces es una dicha, es una maravilla, es una grandeza cuando nos preguntan, ¿verdad?, ¿quién es tu Dios? Entonces nosotros tenemos que decir, mi Dios se llama Jesús, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios que vino a dar su vida por mí, que vino a dar su sangre por mí, que vino para salvarme, vino para ayudarme. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces vemos de que dice la palabra de Dios, de que el Señor le dijo, ¿verdad? No te lo ha revelado ningún hombre, no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino que esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto nos quiere decir, ¿verdad?, de que a nosotros se nos tiene que ser revelada la palabra. ¿Y quién la va a revelar? El Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Porque cuando Jesús se fue para el cielo, Jesús dijo, yo me voy, ¿verdad? Pero voy a rogarle a mi Padre para que envíe a otro. Y este será el Consolador, el Espíritu Santo, el que les va a guiar, el que les va a enseñar, el que les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Entonces, también, ¿verdad?, necesitamos de esa revelación que es por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela la palabra de Dios. Él es el Espíritu Santo, es el que nos acerca a Jesús y Jesús nos acerca al Padre Celestial. Bendito y alabado sea nuestro Dios.
Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que en Efesios 2:20 dice la palabra de Dios que nuestro fundamento, ¿verdad? Debemos de estar fundamentados, debemos estar plantados, debemos estar edificados. ¿Por qué? Dice edificados en Efesios 2:20, dice, ¿verdad? En el fundamento, dice, de los apóstoles, ¿ves? Porque dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces dice que debemos de estar fundamentados, debemos de estar edificados, debemos de estar construidos, ¿verdad? Irnos construyendo en el fundamento de los apóstoles. O sea, ¿quién es el fundamento de los apóstoles? Es Jesucristo. Él es el maestro, Él es el que le dio la enseñanza a los discípulos. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Sobre esta roca, ¿verdad? Le dijo, entonces dice en el 18, Mateo 16, 16 y 18. Y entonces le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces el Señor le dijo, tú eres Pedro, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré, dice, sobre esta roca, pero la roca es Jesucristo. Entonces Jesús le estaba diciendo, sobre esta roca, o sea, sobre Jesús, sobre esta roca vas a edificar mi iglesia, sobre esta piedra vas a edificar mi iglesia, vas a construir mi casa para que ahí habite el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la roca fuerte, la roca poderosa, la roca inconmovible se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Dios es grande y Dios es poderoso. También la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Dice de que tenemos un pasaje muy importante donde dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que Dios dice, Dios nos da compromiso, Dios nos delega, Dios delega, ¿verdad? Delegó a Pedro, Dios delegó a los discípulos, Dios delegó a los apóstoles, Dios le entregó la piedra, ¿verdad? Que ha venido a ser la cabeza, la principal piedra del ángulo. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios, santo. La palabra de Dios nos enseña en Josué 4, en todo ese versículo, en todo ese capítulo, nos enseña, ¿verdad? Cómo Dios delega la palabra, cómo Dios delega, nos entrega esa piedra, ¿verdad? Esa piedra que es la cabeza para construir el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice de que nos delega, confía, ha confiado, Dios ha puesto su confianza también en nosotros para que nosotros tomemos esa piedra, ¿ya? Y entonces dice para llevar el fundamento, dice a las naciones, ¿ya? Entonces dice que en Josué, mire, Josué nos dice de que el Señor le dijo a Josué que cuando ellos iban a pasar el río Jordán, el río se partió en dos para que ellos pasaran. Entonces en medio se pusieron los sacerdotes firmes con el arca de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor. ¿Ves? Entonces dice que le dijo a Josué, vas a escoger a 12 hombres, uno de cada tribu. Mira, 12 hombres. El Señor le dijo que iba a escoger a 12 hombres, uno de cada tribu. Y que estos hombres iban a tomar una piedra y que esa piedra, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? 12 piedras las cuales iban a pasar con ellos, dice, y levantarlas, dice, sobre sus hombros. Miren qué maravilloso y qué grande es nuestro Señor. Entonces dice, ¿verdad?, de que el Señor les dijo, van a agarrar 12 piedras y esa piedra la van a levantar y la van a poner acá sobre sus
hombro. Entonces, ¿qué significa esto? De que realmente, ¿verdad? ¿Quién es la piedra? La piedra, ¿verdad? Es el fundamento. La piedra es el Señor Jesús. La piedra es la palabra de Dios, y esa palabra tenemos que tomarla, estar firmes y ponerla sobre nuestros hombros, porque la cabeza, ¿verdad? Es Jesucristo. Él ha venido a ser la cabeza, dice, del ángulo. Él ha venido a ser la piedra fundamental. Entonces, esa piedra tenemos que ponerla acá en nuestro hombro, ¿ya? Y dice la palabra de Dios, y pasaré, y van a pasar al otro lado del río Jordán. Y esas piedras dice que las llevaron hasta el lugar donde ellos iban. ¿Para qué? Para que esto, dice, sirviera, dice, como un monumento. Esto sirviera para recordar, como un recordatorio, para que cuando los hijos de ellos preguntaron por qué están estas piedras acá, entonces ellos le dijeran, ¿verdad? De que Dios los había pasado al otro lado, que el río Jordán se había abierto y que el poder de Dios se había manifestado, ¿ves? Entonces ese era un símbolo, ¿ves? Del poder de Dios. Entonces, asimismo, la palabra de Dios tomó, asimismo, en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Entonces, también Jesús tomó 12 apóstoles, 12 hombres, los cuales también tomaron esa piedra, y Jesús le dijo, sobre esta piedra edificaré mi casa. Esta va a ser la piedra principal, esta va a ser la cabeza, esta va a ser la que va a dirigir. Pero bueno, no se está refiriendo a que Pedro es la piedra, sino que Jesús es el que nos dirige. Jesús es el que tomó la piedra, ¿verdad? Jesús es el que tomó también Jesús tomó, ¿verdad? Tomó ese madero fina, tomó esa cruz también, ¿verdad? Sobre sus hombros, ¿ya? Sobre sus hombros, y subió hasta el Gólgota, subió hasta la, como se dice, ¿verdad? Hasta la cima, ¿verdad? De esa montaña, hasta allá subió, ¿verdad? Llevando esa cruz, ese peso, ¿ya? Pero la palabra de Dios dice, el yugo, o sea, dice, lo que ustedes llevan no es tan difícil, ¿verdad? Como lo que Él llevó por todos nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ves? Entonces, Él también nos dio ese ejemplo para que nosotros sigamos las pisadas del Maestro, que a Jesús no lo detuvo, ¿verdad? Jesús no botó el madero, no lo detuvo de cargar ese madero, ni los gritos, ni las murmuraciones, ni los latigazos, no lo detuvo ni los clavos, no lo detuvo nada. Él llegó hasta la meta, hasta donde tenía que llegar, porque Él dice, tienen que estar firme, ¿ve? Y entonces, y en Josué dice la palabra de Dios que estas 12 piedras, ¿verdad? Que cargaron cada uno de los hombres escogidos por las tribus de Israel, de las 12 tribus, entonces estos iban a servir como recordatorio, como monumento. Y entonces, y así mismo, ¿verdad? Jesús, cuando se reunió en la última cena con los discípulos, y tomaron la sangre, y tomaron el vino, y tomaron el cuerpo de Jesucristo. Esto también el Señor dijo, esto va a ser como recordándoles también, como un recordatorio. Cuando ustedes lo hagan, van a recordar que, dijo Jesús, ¿verdad? Van a recordar que yo entregué mi cuerpo y entregué mi sangre, para que coman mi cuerpo y tomen mi sangre, como un recordatorio. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Dios es grande, Dios es maravilloso. También la palabra de Dios encontramos, ¿verdad? Muchos ejemplos de piedra, ¿verdad? De Dios, la principal piedra es Jesucristo, ¿ves?
es para que nosotros podamos edificar nuestra casa, para que cuando vengan los problemas, vengan los vientos, vengan las enfermedades, venga todo lo que venga, esta casa, ¿verdad? No sea movida, sino que nos mantengamos firmes, confiando, teniendo fe en Jesucristo, porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Bendito y alabado sea el Señor. También la palabra de Dios nos enseña, dice en Génesis 28:10, dice que también Jacob, dice, puso su cabeza sobre la piedra. Jacob recostó su cabeza sobre la piedra y se durmió. Y cuando dice de que soñó, tuvo un sueño, dice, ¿verdad? De que ángeles bajaban y ángeles subían. ¿Ves? Entonces, los cielos se abrieron. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En el 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Esto será llamado casa de Dios y puerta del cielo. Y tomó la piedra, también Jacob tomó la piedra y la levantó. Bendito y alabado sea el Señor, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que y la alzó, dice, por señal, que esto sirviera de señal. Además nos encontramos también cuando Moisés, ¿verdad? El Señor le dijo, porque el pueblo estaba murmurando, el pueblo se estaba quejando y el pueblo estaba ahí diciéndole a Moisés, ¿por qué nos trajiste al desierto para que nos muramos, para que quedemos aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto comiendo, bebiendo, trabajando, pero teníamos comida. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces el Señor le dijo, ¿verdad? Toca la roca para que salga agua y dale de beber. Bendito y alabado sea. Entonces, ¿verdad? La palabra, como dice, ¿verdad? Roca fuerte. Entonces dice de que Dios es nuestra roca fuerte, es inconmovible, es inmutable, es poderoso, es firme. Él se mantiene en su firmeza. La palabra es la misma de ayer, de hoy y la palabra es la misma de siempre. La palabra de Dios no cambia. También la palabra de Dios nos enseña de que David, dice también, ¿verdad? De que David, siendo un joven, ¿verdad? David luchó con él, peleó con el gigante, ¿ves? Y dice la palabra de Dios de que David usó una piedra. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios de que en primera de Samuel 17, del 37 al 47, si tú lo lees, ¿verdad? Yo no lo voy a leer todo en esta hora, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que David, dice, tomó su callado, dice, en su mano, o sea, tomó la vara en su mano, ¿verdad? Porque la vara simboliza la palabra de Dios, con la cual vamos a golpear al enemigo, vamos a golpear al león, al oso, vamos a golpear al diablo. Bendito y alabado sea el Señor. Y dice, y escogió, dice, 5 piedras y las metió, 5 piedras, dice, lisas, 5 piedras finas, de esas piedras que cuando las tira no se desbaratan, ¿ya? Entonces dice del arroyo y las puso, dice, en su saco toral, ¿verdad? En el zurrón que traía y tomó su honda, dice, en la mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo se quejó, ¿verdad? El filisteo se burló de él y le dijo, ay, ¿qué piensas tú que yo soy perro para que tú vengas con un palo, para que tú vengas con un garrote? ¿Qué piensas? Y entonces viene, ¿verdad? Y David le dijo, le dice, tú vienes con espada y tú vienes con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy dice, ¿verdad? Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él
y Él os entregará en nuestras manos. O sea, Jehová no nos salva con espada ni con lanza, dice, sino que Jehová, de Él es la batalla y Él nos va a entregar. En este día Él nos va a entregar la victoria en nuestras manos. Y dice que David tomó una piedra y la puso en su honda, y la piedra la lanzó en el nombre de Jehová de los ejércitos, y la piedra quedó clavada acá, quedó clavada en la frente y derribó al gigante. Por eso dice la palabra de Dios, dice, por tanto digo, bueno, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. El que cayere sobre esta piedra, si cae sobre la piedra, ¿verdad? Si cae sobre el fundamento, entonces vas a ser quebrantado, vas a ser quebrado. Pero dice también, ¿verdad? Bueno, dice, y el que cayere sobre esta piedra, y sobre quien ella cayere, le desmenuzaré. O sea, si la piedra cae sobre alguien, entonces dice, va a ser desmenuzado. Y esta piedra que David lanzó al gigante y quedó en la frente y lo derribó. Bendito y alabado sea el Señor, porque nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es un Dios inconmovible, nuestro Dios es un Dios firme, nuestro Dios es un Dios real, y la palabra de Dios es real. Por eso dice la palabra de Dios que edifiquemos nuestra casa, que edifiquemos nuestra educación, que edifiquemos nuestra instrucción, que edifiquemos nuestra enseñanza, que la edifiquemos en la roca firme que se llama Jesús, en el camino, que no edifiquemos en madera, que no edifiquemos en yeso, que no edifiquemos en fibra, en montes, ya en paja, porque esto se va a quemar, esto se va a destruir, y si se destruye estas casas, pues entonces nosotros vamos a ser destruidos. Bendito y alabado sea el Señor, grande es nuestro Dios todopoderoso. La palabra de Dios también nos enseña, ¿verdad? ¿De qué? Dice la palabra de Dios, yo ayer miércoles, ¿verdad? El miércoles que estaba predicando el pastor Eduardo, de la iglesia, ¿verdad? De la gloria de Dios, que es mi pastor, ¿verdad? Escuché esta palabra que me ayudó también mucho. ¿Para qué? Para edificar, para construir, ¿verdad? El mensaje, para darle un soporte más al mensaje. Y dice la palabra de Dios de que edificaron, dice, la torre de Babel, dice, ¿verdad? De que este hombre Nimrod, ¿verdad? En Génesis 11, ¿verdad? Nos cuenta la historia de que este hombre, después del diluvio, ¿verdad? Entonces decidieron edificar una torre. Ellos quisieron, dice la palabra de Dios, queriendo ser sabios, nos volvemos necios cuando nosotros mismos queremos edificar nuestra salvación. Nosotros mismos, nosotros no queremos, ¿verdad? Tomar a Jesucristo como nuestro Salvador, sino que nosotros queremos edificar, nosotros mismos queremos edificar nuestra salvación. Y dice la palabra de Dios de que ellos dijeron, ¿verdad? Vamos, edifiquemos una ciudad, edifiquemos una torre cuya cúspide llegue, ¿verdad?, al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces ellos comenzaron a construir la torre, ¿verdad? Porque ellos dijeron, vamos a llegar con esta torre, vamos a llegar hasta el cielo, y si hay una desgracia, si hay una destrucción, si viene otro diluvio, entonces nosotros nos subimos y llegamos al cielo. Por ellos mismos querían hacerlo. Entonces dice la palabra de Dios, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, dice, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. ¿Ves? Entonces dice
y han comenzado la obra y nada les hará resistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, ellos han comenzado, dice, a hacer su obra y no van a desistir. Y así es el hombre sigue haciendo su obra por su propia cuenta. No quieren aceptar la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No quieren aceptar la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. No quieren aceptar todo lo que Jesús, los azotes, las espinas, todo lo que Jesús sufrió por nosotros, sino que ellos mismos se azotan, ellos mismos se hacen sangrar y ellos mismos buscan construir su propia salvación. Y dice la palabra de Dios en el 6, y dijo Jehová, he aquí, bueno, en el 7 dice, y ahora pues descendamos, dijo Jehová, descendamos, dice, y confundámoslo, los vamos a confundir. Ahí su lengua, dice, para que ninguno entiende el habla de su compañero. Entonces dice el Señor, ¿verdad? De que descendieron y confundieron la lengua. Entonces, porque solamente era una sola lengua, solamente se hablaba un solo idioma. Pero el Señor, ¿verdad? Hizo de que ellos hablaran, de que ellos hablaran, ¿verdad? Distintos idiomas. Dios lo confundió y por eso, y de ahí vienen, ¿verdad? Los distintos idiomas que hoy se conocen en la tierra. Hay miles de idiomas, muchos idiomas, ¿verdad? Que no entendemos. Y entonces, para que no siguieran construyendo, para que ellos no construyeran su salvación, porque la salvación viene de Dios, viene de lo alto, la salvación el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la salvación viene, ¿verdad?, de lo alto, y la salvación se llama Jesucristo. Ya la salvación, nosotros no vamos a construir nuestra salvación, sino que la salvación ya está construida. Ya Jesús vino, ¿verdad?, y Jesús murió, y Jesús resucitó, y Jesús ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que, amigo y amiga, tienes que creer en Jesucristo, porque Él es la roca para que tú construyas tu casa. La palabra de Dios nos enseña de que, bueno, hay materiales, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de peor conservación, ¿verdad?, que no son buenos materiales, ¿ves? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan ustedes de aquel cuento que nos contaban de los 3 cerditos? ¿Ves? De que un cerdito hizo su casa con piedra, hizo su casa bien, la armó, su casa la hizo fuerte y le puso un buen fundamento, le puso una chimenea y la cosa de que él estaba bien protegido en esa casa. Pero el otro cerdito hizo su casa de palitos de fósforo, ¿ves? Y entonces, y el otro cerdito hizo su casa de monte, de heno, ¿ves? De zacate. Y entonces, ¿qué pasó? Y el cerdito inteligente les decía, no, eso no les va a servir, eso les va a caer encima, eso va a venir el viento, eso es peligroso. Y dice que cuando llegó el lobo, ¿verdad? El lobo que representa al diablo, que representa al león rugiente, que representa, dice que el diablo vino para matar, para robar y para destruir, pero Jesús vino para deshacer todas esas obras del maligno, todas esas mentiras, todo ese engaño. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que llegó el lobo y dice que agarró un fosforito y encendió la casa de fósforo y la casa se quemó y el cerdito salió corriendo. ¿Ves? Para donde su hermano que había hecho la casa de heno, de monte, entonces de hojarasca. ¿Ves? Y entonces llegó el lobo y el lobo sopló,
¿verdad? Y hizo un viento y todas las hojas y el monte salió volando y quedaron a la deriva, al descubierto. Y los dos cerditos salieron corriendo a meterse a la casa de su hermano, a golpearle: sálvanos, ayúdanos. Y el hermano les dijo: les dije que estaban en peligro y no hicieron caso, ¿ves? Pero vemos de que el lobo llegó y quiso hacer lo mismo, sopló y no pudo botar la casa. Agarró un fósforo, lo encendió y no pudo quemar la casa. Y entonces el lobo quería meterse y no podía, dice, ¿verdad? Y resulta que el lobo se metió por la chimenea. Entonces, ¿qué pasó? Encendieron la chimenea y el lobo salió quemado, tirado y se corrió. No pudo, ¿verdad? Es lo mismo que dice la palabra de Dios, sí, ¿verdad? Bendito y alabado sea el Señor. Gente, pues yo espero, ¿verdad? Hagamos nuestra casa, construyamos nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo. Edifiquémonos en el fundamento, dice la palabra, de los apóstoles. El fundamento que es la palabra de Dios, en la escritura, en la enseñanza, porque la escritura es inspirada por Dios. La escritura es nuestra salvación. Así es que tomemos la palabra de Dios, gente, en el nombre poderoso de Jesús. Yo espero que esta palabra pues nos ayude a ustedes y a mí, y que le pongamos mente, gente, pongámosle en mente y pidámosle al Señor: Señor, ayúdame a construir. Señor, aquí estoy en el nombre de Jesús y te pido que por favor me ayudes a construir, Señor, mi casa sobre la roca, mi casa sobre Jesús, Padrecito lindo. Ayúdame a tomar a Jesús, ayúdame, Diosito lindo, y cúbreme con la sangre de Jesús. Perdóname por ser desobediente, perdóname por no hacer caso, perdóname, Dios, te lo ruego, te lo suplico. Permite que el Espíritu Santo me enseñe. Yo necesito que el Espíritu Santo me guíe y me diga cuál es el camino verdadero y me empuje, Señor. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Inscríbeme por favor en el libro de la vida. Yo quiero, Señor, estar fundamentado en tu palabra bendita. Recibo esa palabra, Dios. Recibo a Jesús en el nombre poderoso de Jesús. Bendito y alabado sea. Si tú hiciste esa oración, pues ya estás inscrito en el libro de la vida, y lo que tienes que hacer es seguir adelante. Vengan vientos, vengan marea, venga lo que venga, sigamos adelante, gente, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, ¿verdad?, que por favor compartas la palabra. No te olvides de compartir la palabra, porque así podemos ayudar a otras personas. En el nombre de Jesús me despido. Dios me les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja y Dios les ayude en todo lo que ustedes necesiten. En el nombre poderoso de Jesús me despido. Hasta el próximo mensaje.